El tiempo, implacable tejedor de destinos, había depositado sobre los hombros de Elena una pátina de serena dignidad. Rondaba la mitad de sus 60 años, una edad donde muchas mujeres latinas abrazan la tranquilidad de sus nietos, o la compañía de un esposo que ha envejecido a su lado. Para Elena, sin embargo, el lienzo de su existencia se había pintado con tonos distintos, más solitarios. Era viuda, desde hacía ya una década, y la ausencia de aquel compañero se había transformado en un silencio que, por momentos, resonaba con la fuerza de un coro. Había sido un amor bueno, sólido, sin grandes estridencias ni dramas, pero la vida lo había reclamado demasiado pronto, dejando un hueco que ninguna rutina o amistad había logrado llenar por completo. Sus mañanas discurrían con una predictibilidad reconfortante, casi hipnótica. El aroma del café recién molido inundaba su pequeña, pero inmaculada cocina, un ritual que marcaba el inicio de cada jornada. Luego, las noticias en la radio, el cuidado meticuloso de sus plantas en el balcón, pequeños universos de verdor que ella atendía con esmero y, a menudo, la lectura de algún libro de poemas o una novela clásica que la transportara a mundos donde las pasiones desbordaban y los finales felices eran una promesa. Su cabello, entrecano, recogido en un moño elegante, reflejaba la luz con destellos plateados, acentuando la suavidad de sus rasgos. Sus ojos, antes quizás más vivaces, conservaban una profundidad que solo los años y la experiencia pueden otorgar, una especie de melancolía velada, pero también una sabiduría tácita. No era una mujer que buscara el centro de atención. Por el contrario, su presencia era discreta, casi etérea. Vestía con sobriedad, pero siempre con un toque de buen gusto que revelaba una elegancia innata. Un pañuelo de seda delicadamente anudado al cuello, unos aretes discretos que capturaban la luz, o un broche antiguo que había heredado de su madre. Pequeños detalles que hablaban de una mujer que, aunque vivía con cierta resignación ante la soledad, no había renunciado a su feminidad ni a la coquetería intrínseca a su ser latino. Sin embargo, detrás de esa fachada de calma, latía un corazón que recordaba los tiempos en que el amor era una melodía constante, y la compañía, un cálido refugio. Sus tardes eran un compendio de actividades que la mantenían ocupada, pero no plenamente realizada. Clases de pintura al óleo, donde sus pinceladas lentas y precisas daban vida a paisajes nostálgicos. Visitas a la biblioteca, donde el silencio de los estantes y el susurro de las páginas le ofrecían un consuelo particular. Ocasionales encuentros con sus amigas, mujeres de su misma generación que compartían historias de hijos crecidos, de nietos adorables, y de la inevitable quietud que la vida adulta imponía. En esas reuniones, Elena sonreía, asentía, participaba con cordialidad, pero rara vez desvelaba la íntima sensación de que algo esencial le faltaba. Las conversaciones, a menudo, giraban en torno a la nostalgia del pasado, los amores ya vividos, las ilusiones de juventud que habían florecido y, para la mayoría, se habían consolidado. Para Elena, el eco de aquel pasado era, a veces, ensordecedor. Cuando las luces del día declinaban y el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras, Elena se encontraba de nuevo en la quietud de su hogar. Preparaba una cena sencilla, a menudo en solitario, acompañada solo por el tenue murmullo de la radio o el silencio que envolvía sus pensamientos. A veces, se permitía una copa de vino tinto, observando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos, como pequeñas esperanzas distantes. Se sentía satisfecha con su independencia, con la libertad de sus decisiones, pero esa libertad venía acompañada de una punzada silenciosa, una voz interna que le susurraba sobre la ausencia de una mano que tomar, de un abrazo que la reconfortara al final del día. La cama, antes compartida, ahora se antojaba inmensa y vacía, y las noches, largas, invitaban a la reflexión. No es que hubiera abandonado por completo la idea del amor. No, eso sería mentir. En el fondo de su alma, conservaba una pequeña llama, una chispa que se reavivaba fugazmente con una canción romántica en la radio o la imagen de una pareja de ancianos tomados de la mano en el parque. Sin embargo, la razón se imponía con la frialdad de los números. A su edad, ¿dónde encontraría un hombre que la comprendiera, que la valorara, que aún tuviera la chispa de la pasión en sus ojos? Los hombres de su generación a menudo buscaban compañías más jóvenes, o simplemente se conformaban con la amistad y la camaradería. Los cuentos de hadas eran para las muchachas, para las que apenas comenzaban a vivir. Esa era la verdad que se había grabado a fuego en su mente, la resignación con la que había aprendido a convivir. Aún así,
Había algo en ella que no se apagaba del todo. Una vitalidad subyacente que se manifestaba en su meticuloso cuidado personal, en su sonrisa genuina cuando encontraba a alguien que le agradaba, en la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de un buen libro. Elena no era una mujer marchita por la soledad, era más bien como una rosa madura, cuyos pétalos guardan la historia de inviernos pasados, pero que aún conservan la promesa de una floración tardía, quizás más intensa y dulce que las anteriores. Su dignidad era su escudo, su rutina su refugio, y su corazón, a pesar de la quietud aparente, seguía latiendo con la sutil esperanza de que, tal vez, solo tal vez, el destino aún guardara una última sorpresa para ella. El eco del pasado era fuerte, sí, pero el futuro aún no había terminado de escribirse. El ritmo pausado de la vida de Elena se vio súbitamente alterado una tarde de martes, en medio del bullicio sosegado de la galería de arte a la que solía acudir. Era un espacio donde el tiempo parecía detenerse, permitiéndole absorber la belleza en silencio, una de sus pocas licencias para escapar de la rutina. Ese día, una exposición de arte contemporáneo la había atraído, prometiendo nuevas formas y colores que desafiarían su percepción. Mientras observaba una escultura abstracta, sus pensamientos divagaban entre las formas retorcidas y la quietud que la rodeaba. Fue en ese instante de contemplación, en ese paréntesis de su existencia, cuando el universo decidió tejer un hilo distinto en su tapiz. No fue un encuentro planificado, ni una interacción directa, sino una percepción sutil, casi imperceptible al principio. Un movimiento en la periferia de su visión, una sensación de ser observada que la hizo girar la cabeza con una lentitud instintiva. Y allí estaba él, un hombre que irradiaba una presencia innegable, un magnetismo que trascendía las convenciones. Su porte era el de alguien acostumbrado a dominar espacios, a captar miradas, pero no con arrogancia, sino con una naturalidad que lo hacía aún más cautivador. Era Alejandro, joven, indudablemente, con la piel bronceada por el sol y unos ojos de un color intenso que, en ese momento, estaban fijos en ella. Elena, acostumbrada a la invisibilidad que a menudo acompaña a la madurez en la sociedad, sintió un escalofrío que no era de frío, sino de asombro. Sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los de él. Fue una colisión de mundos, un instante suspendido donde el tiempo pareció dilatarse. La mirada de Alejandro no era de curiosidad pasajera, ni de una simple apreciación estética. Había algo más, una intensidad que trascendía lo superficial, una especie de reconocimiento tácito, casi reverente. Elena sintió sus mejillas enrojecer ligeramente, un rubor que hacía años no experimentaba, una señal de una emoción que creía olvidada. Rápidamente, desvió la vista, fingiendo interés en la obra de arte frente a ella, pero el eco de esa mirada ya se había anidado en lo más profundo de su ser. Alejandro era, a todas luces, un hombre que personificaba el arquetipo del príncipe encantado en el imaginario latino. Su estatura imponente, su vestimenta impecable que resaltaba su físico atlético, y su aura de sofisticación lo convertían en el objeto de deseo de muchas mujeres, no solo jóvenes, sino también de su propia edad, e incluso algunas mayores. Había escuchado rumores, visto su nombre en revistas, su rostro en eventos sociales. Era un empresario exitoso, un filántropo reconocido, un soltero codiciado cuya presencia iluminaba cualquier espacio. Y, sin embargo, su mirada, en ese instante, no buscaba la juventud radiante o la belleza efímera. Se había posado en ella, en Elena, una mujer que llevaba en su rostro y en su alma las marcas del tiempo y la experiencia. La mente de Elena, siempre tan lógica y estructurada, intentaba encontrar una explicación a lo inexplicable. ¿Habría sido una casualidad, un error de percepción? Pero la persistencia de esa imagen, la vividez del encuentro de sus ojos, le decía que no. Hubo una intención, una elección en esa mirada que la descolocó por completo. La galería se llenó de un silencio diferente para ella, un silencio cargado de expectación. El aire se volvió denso, casi palpable, con la presencia de ese hombre que, sin una palabra, había roto la monotonía de su existencia. No hubo sonrisas ni gestos de saludo, solo la intensidad de un reconocimiento mutuo que la dejó sin aliento. Mientras continuaba su recorrido por la galería, su mente ya no estaba en las obras de arte. Cada sombra, cada reflejo, parecía recordarle esa mirada. La sensación de ser observada persistía, no de forma intrusiva, sino como un suave susurro en la brisa. Por un momento,
consideró irse, escapar de esa extraña e inesperada conexión. Pero una fuerza más poderosa, la curiosidad, la mantuvo allí. Quería entender, o al menos intentar descifrar, el misterio detrás de los ojos de Alejandro. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa intensidad? Las preguntas revoloteaban en su mente, disipando la resignación que había abrazado durante tanto tiempo. Sin que ella lo supiera en ese momento, Alejandro había estado observándola desde el instante en que Elena había entrado a la galería. Algo en su postura, en la quietud con la que observaba el arte, en la serenidad que emanaba de su figura, lo había cautivado de inmediato. En un mundo donde la superficialidad y la prisa dominaban, la presencia de Elena era como un oasis. Había una belleza en su madurez, una historia en sus ojos que él anhelaba descifrar. Su mirada profunda no era un accidente, era una elección deliberada, una invitación silenciosa. Un reconocimiento de algo que sentía que trascendía lo común. Para él, en ese preciso momento, todas las demás mujeres en la galería se desvanecieron, dejando solo la figura de Elena bañada por la luz suave de las claraboyas. Cuando Elena, finalmente, decidió que ya había tenido suficiente de esa intensa experiencia, se dirigió hacia la salida. Discretamente, lanzó una última mirada hacia el lugar donde había visto a Alejandro. Él ya no estaba allí. Una mezcla de alivio y una extraña punzada de desilusión la invadió. ¿Habría sido todo una fantasía? ¿Una ilusión creada por su propia mente? Mientras cruzaba el umbral de la galería, sintió que algo había cambiado irrevocablemente. La quietud de su vida, que antes parecía inalterable, ahora resonaba con el eco de una mirada inesperada, una chispa que, sin saberlo, acababa de encender un fuego dormido en lo más profundo de su ser. El telón de su existencia, que ella creía cerrado, acababa de levantarse, revelando un escenario donde lo improbable, de repente, parecía posible. La semana que siguió al encuentro en la Galería de Arte transcurrió para Elena en una especie de neblina. La rutina seguía su curso inexorable, pero algo se había desajustado en el engranaje de su apacible existencia. La imagen de Alejandro, su mirada intensa, la sensación de ser vista de una manera tan profunda, se había incrustado en su mente como una melodía persistente. Intentaba disipar esos pensamientos, atribuirlos a una fantasía de su imaginación, a la inusual emoción de un día cualquiera. Sin embargo, la inquietud se mantenía, un suave aguijón que la empujaba a estar más atenta, más consciente de su entorno. Fue en la panadería de la esquina, su parada matutina ineludible para el pan fresco, donde lo inesperado comenzó a tejerse de nuevo. Mientras esperaba su turno, el aroma dulzón del pan recién horneado y el murmullo de las conversaciones llenaban el ambiente. De repente, una silueta familiar apareció por la puerta. Era Alejandro. Su presencia, antes apenas un destello en la galería, ahora se manifestaba con una cercanía que la hizo tensar sutilmente. No hubo intercambio de palabras, ni siquiera un roce. Él simplemente tomó su café y un pastelillo, y se ubicó en una mesa discreta. Pero su mirada, fugazmente, se posó en ella de nuevo, una fracción de segundo que lo dijo todo. Elena sintió el calor en sus mejillas, una mezcla de sorpresa y una extraña excitación. Terminó su compra y salió con una velocidad inusual, con la imagen de Alejandro detrás de ella, como una sombra persistente. Los días se transformaron en un juego de apariciones silenciosas. Elena lo encontraba en el supermercado, mientras ella elegía frutas y él, en el pasillo contiguo, examinaba unas botellas de vino. Lo veía en el parque, paseando con una naturalidad que contrastaba con su propio asombro interno. Él no se acercaba, no invadía su espacio, pero su presencia era innegable, un perfume de misterio que la envolvía. Cada vez que sus ojos se cruzaban, aunque fuera por un instante, la electricidad era palpable. No había necesidad de palabras. La tensión se construía en el aire, en el reconocimiento silencioso que se tejía entre ellos. Elena se preguntaba, ¿era coincidencia o una intencionalidad? La lógica le decía que era improbable tanta casualidad, pero su corazón, ahora un poco más acelerado, empezaba a abrigar una esperanza cautelosa. La sensualidad de estos encuentros residía precisamente en su sutileza. No había toques, ni insinuaciones burdas. Era la potencia de la mirada, la promesa tácita de un acercamiento, la conciencia de que un hombre tan deseado por la sociedad femenina latina, un hombre de la envergadura de Alejandro, estaba dedicándole una atención exclusiva, persistente y misteriosa. Esa era la verdadera seducción para Elena.
Se sentía observada, no como un objeto, sino como un enigma a ser descifrado, una mujer cuyo valor trascendía la juventud. Esa sensación reavivó en ella una parte de su feminidad que había permanecido dormida, cubierta por las capas del tiempo y la resignación. Comenzó a prestar más atención a su arreglo personal, no por coquetería vana, sino por un resurgir de la autoestima. Elegía su ropa con más cuidado, un toque de color aquí, un accesorio allá. Su cabello, antes recogido con desgano, ahora se presentaba con más esmero. Pequeños gestos que, en su interior, significaban un renacer. El espejo le devolvía la imagen de una mujer madura, sí, pero también de una mujer que redescubría su propia belleza, no para el mundo, sino para esa mirada enigmática que la seguía. La incertidumbre sobre las intenciones de Alejandro solo aumentaba su intriga. ¿Qué buscaba él? ¿Por qué ella? Las preguntas sin respuesta la mantenían en vilo, y ese estado de expectación se convirtió en una parte emocionante de su día a día. Una tarde, mientras regaba sus plantas en el balcón, notó su silueta en la calle, a la distancia. Él no la miraba directamente, pero la sensación de su presencia era inconfundible. Estaba al tanto de su existencia, de su rutina. No era una persecución, sino una especie de danza silenciosa, un cortejo que se desarrollaba en los intersticios de la vida cotidiana. Elena, de repente, se sintió como una joven otra vez, con la emoción de un amor incipiente, la incertidumbre de los primeros encuentros, la promesa de lo desconocido. La idea de que este hombre, un príncipe encantado, en todo el sentido de la palabra, mostrara ese interés por ella, una mujer en el otoño de su vida, era un pensamiento audaz que la fascinaba y la atemorizaba a partes iguales. El misterio que rodeaba a Alejandro era parte de su encanto. Él no hablaba, no explicaba su presencia. Simplemente estaba allí, como un aura, como un perfume sutil que se adhería a sus días. Esa ausencia de explicación directa, la hacía crear sus propias hipótesis, llenando los vacíos con la posibilidad de un romance que desafiaba las normas. Era un juego de paciencia y observación, donde cada avistamiento era una pista, cada mirada una afirmación. Y Elena, sin proponérselo, se había convertido en una participante activa de ese juego, su corazón latiendo con una intensidad que creía perdida. La quietud de sus noches ya no era la misma. Ahora, en el silencio de su habitación, la imagen de Alejandro danzaba en su mente. Se preguntaba sobre su vida, sus pensamientos, qué lo había llevado a fijarse en ella. La incertidumbre era un acicate, un impulso que la mantenía viva. Había algo profundamente romántico en esa persecución silenciosa, en esa admiración velada. Era un amor que nacía en el terreno de lo implícito, de lo no dicho, un lenguaje de miradas y presencias que era mucho más potente que cualquier palabra. Elena comprendía que su mundo, antes tan predecible, había sido irrevocablemente tocado por el perfume de un misterio que se negaba a disiparse. Y, contra todo pronóstico, le gustaba. La presencia casi etérea de Alejandro en su día a día había comenzado a difuminar las fronteras entre lo que era real y lo que habitaba en el reino de sus anhelos más profundos. Cada mañana, al despertar, la primera imagen que asaltaba su mente no era la de la luz filtrándose por la ventana, sino el recuerdo de la mirada de él, o la posibilidad de un nuevo encuentro casual. Su rutina, antes un refugio predecible, se había transformado en un escenario de expectativa, un lienzo en blanco donde cada día podía dibujar una nueva pincelada de su misteriosa presencia. Elena, que creía haber sellado la puerta a las sorpresas del corazón, se encontraba ahora en un vaivén emocional, oscilando entre la cautela de su experiencia y la insistente llamada de una emoción redescubierta. La intriga, que al principio era una curiosidad distante, había evolucionado hasta convertirse en una corriente subterránea que permeaba sus pensamientos más íntimos. Y fue en el crepúsculo de la conciencia, cuando el mundo real se desvanecía y el subconsciente tomaba el mando, donde Alejandro comenzó a manifestarse con una claridad sorprendente, en sus sueños. No eran sueños turbulentos ni agitados, sino composiciones oníricas de una belleza serena, cargadas de una sensualidad sutil que la envolvía sin avasallarla. En estas visiones nocturnas, Alejandro aparecía siempre envuelto en una luz suave, con esa misma mirada intensa que la había desarmado en la galería. Pero en el universo de los sueños, las barreras de la realidad se disolvían. Él se acercaba a ella con una lentitud deliberada, su mano extendiéndose, no para un toque físico explícito, sino para un gesto de protección o de guía.
Podían estar caminando por un jardín exuberante, donde el aroma de las flores se mezclaba con la fragancia de su piel, o sentados en un banco, bajo la luz de la luna, con una cercanía que le erizaba la piel sin necesidad de contacto directo. La intimidad se construía a través de la proximidad de sus cuerpos, la quietud de sus alientos al unísono, la comprensión tácita que emanaba de sus miradas en el silencio onírico. Estos sueños no eran explícitamente eróticos en un sentido convencional, sino que exploraban la sensualidad emocional, la profunda conexión que puede existir entre dos almas. Podía sentir el calor que irradiaba de su presencia, la suavidad de un roce que nunca llegaba a ser más que una promesa, la electricidad que palpitaba en el espacio entre ellos. Sus sueños eran una exploración de la ternura, del deseo de ser amada y deseada de una manera que trascendiera lo puramente físico. Ella se despertaba con la sensación de susurros no pronunciados, de caricias apenas insinuadas, de una profunda paz que no se hallaba en su vigilia. Esos fragmentos oníricos se convertían en una especie de validación de la atención que él le brindaba en la realidad. La recurrencia de estos encuentros nocturnos comenzó a influir en su comportamiento diurno. Elena se sentía más vital, más conectada con una parte de sí misma que creía inerte. Su piel parecía más luminosa, sus ojos brillaban con un matiz renovado. Se encontraba sonriendo sin razón aparente mientras realizaba sus tareas, y a menudo, sus pensamientos divagaban hacia las imágenes que sus sueños habían conjurado. La línea entre la fantasía y la realidad se volvía difusa, y en esa ambigüedad, Elena encontraba una extraña y deliciosa libertad. Se permitía soñar despierta, imaginar los escenarios que sus noches le presentaban, y esa indulgencia, antes negada, se sentía ahora como un bálsamo para su alma. La tensión entre lo que deseaba su subconsciente y la realidad de su vida diurna se acentuaba. Por un lado, la lógica le recordaba su edad, sus circunstancias, los convencionalismos. Por otro, sus sueños y la persistente aparición de Alejandro la empujaban hacia una posibilidad que desafiaba toda razón. Era una batalla silenciosa en su interior, un conflicto entre la prudencia y el anhelo. Sin embargo, la fuerza de la experiencia onírica era tan potente que, poco a poco, la prudencia comenzaba a ceder terreno ante la fascinación. La idea de que un hombre como Alejandro pudiera sentir algo por ella, aunque fuera solo en el reino de Morfeo, era una fuente de profunda satisfacción y una renovación de su propia valía. A veces, al despertar, un suspiro escapaba de sus labios, una mezcla de añoranza por la dulzura del sueño y la conciencia de la fría realidad. Pero incluso esa melancolía era diferente, ahora venía acompañada de una chispa de esperanza. Los sueños le mostraban un camino, una posibilidad, y la mantenían anclada a la idea de que el amor no tiene límites ni edades. Se convencía de que no era simplemente una ilusión, sino una manifestación de un deseo genuino, un anhelo que, a pesar de los años, aún vivía con fuerza dentro de ella. Los encuentros fortuitos con Alejandro en la vida real adquirieron una nueva dimensión después de sus sueños. Cada vez que lo veía, la imagen de él en sus visiones nocturnas se superponía con la realidad, creando una aureola de misterio y profundidad a su alrededor. Ya no era solo un hombre atractivo y enigmático, era el hombre de sus sueños, literalmente. Esa conexión, aunque imaginaria en su mayor parte, era lo suficientemente poderosa como para hacer que su corazón diera un vuelco y que una leve sonrisa se dibujara en sus labios, incluso cuando él no la notaba. Elena se dio cuenta de que estos sueños eran una forma en que su propia alma le hablaba, recordándole que la capacidad de amar y ser amada no se desvanece con el tiempo. Eran un bálsamo para la soledad, una promesa de que aún había belleza y pasión por experimentar. La expectativa de un nuevo sueño, de un nuevo encuentro con Alejandro en el reino de la fantasía, se convirtió en un consuelo, una fuente de alegría discreta que la ayudaba a navegar sus días. Y en esa danza entre sueños y realidad, Elena comenzó a sentir que, tal vez, el destino estaba preparando el terreno para que lo imposible se convirtiera, lenta pero seguramente, en una verdad palpable. El velo entre sus deseos y la vida se hacía cada vez más delgado, anticipando un acercamiento inevitable. Los sueños de Elena, poblados por la enigmática figura de Alejandro, habían sembrado en su interior una nueva expectación. Ya no eran solo encuentros fortuitos en la panadería o la galería, ahora, cada día se sentía como el preludio de un posible momento, un instante donde la fina tela entre lo real y lo deseado podría finalmente rasgarse. La energía renovada que emanaba de ella no pasó desapercibida para sus allegados más cercanos.
Sus amigas la notaban más radiante, con una chispa en la mirada que hacía tiempo no veían. Atribuían el cambio a su renovado interés por la pintura o quizás a un nuevo libro, sin sospechar que el verdadero motor de esa transformación era la presencia silenciosa de un hombre en su vida. La espera, sin embargo, comenzaba a volverse dulce, casi deliciosa. La anticipación de un encuentro, la posibilidad de un cruce de miradas más prolongado, se había convertido en una especie de juego personal para Elena. Se encontraba a sí misma buscando su silueta en la multitud, escudriñando los rostros en los lugares que frecuentaba. No era una búsqueda desesperada, sino una curiosidad intrínseca, un anhelo suave que la impulsaba hacia adelante. Sabía que el destino, si es que existía tal cosa, tejía sus hilos de formas inesperadas, y ella estaba dispuesta a dejarse llevar por esa corriente sutil. Fue en una tarde de mercado, bajo un sol cálido que filtraba a través de los toldos, cuando la pasividad de los encuentros silenciosos llegó a su fin. Elena, absorta en la elección de unas frutas frescas, con su bolso de tela repleto de víveres, no se percató de que una de las bolsas de papel que contenía unas frágiles hierbas aromáticas había cedido por el peso. De repente, una ráfaga de viento inoportuna hizo que el contenido de la bolsa se esparciera por el suelo, un pequeño desastre que la hizo exhalar un suspiro de resignación. Se inclinó con cierta dificultad, intentando recoger las hojas dispersas, sintiendo el leve dolor en su espalda que la edad traía consigo. En ese instante de vulnerabilidad, una mano fuerte y elegante apareció en su campo de visión. No fue un movimiento brusco, sino una acción decidida y gentil. Sin una palabra, Alejandro se había arrodillado junto a ella, sus ojos fijos en la tarea de recoger las hierbas con una eficiencia tranquila. Sus dedos largos y firmes se movían con destreza, reuniendo cada hoja con una delicadeza sorprendente. Elena se detuvo, sorprendida por la cercanía repentina, por el aroma de su colonia que, por primera vez, inundó sus sentidos, una fragancia masculina, limpia y sofisticada. El contacto físico fue mínimo, casi imperceptible, pero para Elena, fue un choque eléctrico. Cuando Alejandro le entregó las hierbas, cuidadosamente agrupadas, sus dedos rozaron los de ella. Fue solo una milésima de segundo, pero el efecto fue devastador. Una oleada de calor se extendió desde sus yemas hasta lo más profundo de su ser, una sensación que creía olvidada. Sus ojos se encontraron de nuevo, esta vez a una distancia íntima. La mirada de Alejandro era de una ternura inusual, de una consideración que la conmovió hasta lo más hondo. No había en sus ojos ninguna señal de condescendencia, solo una genuina preocupación por su pequeño contratiempo. Elena apenas pudo murmurar un agradecimiento, su voz temblaba ligeramente, traicionando la serenidad que siempre intentaba proyectar. Alejandro simplemente asintió con una leve sonrisa, una sonrisa que iluminó su rostro y que Elena percibió como una bendición. Se puso de pie con una agilidad que contrastaba con la suya, y con un gesto sutil que solo él notó, se aseguró de que ella no necesitara más ayuda. No prolongó el momento, no intentó una conversación. Su acto de caballero fue discreto, eficiente y, por esa misma razón, infinitamente más poderoso. Dejó una impresión imborrable en el corazón de Elena. Después de este encuentro, la naturaleza de la presencia de Alejandro cambió. Ya no era un simple espectro en su periferia, sino una realidad tangible que había tocado su vida de una manera concreta. Elena no podía dejar de pensar en el roce de sus dedos, en la cercanía de su cuerpo, en la profunda amabilidad de su mirada. La sencillez del gesto, el hecho de que no fuera una gran demostración, sino un pequeño acto de gentileza, fue lo que la impactó con mayor fuerza. Revelaba una faceta de su carácter que la atraía aún más, una sensibilidad y una consideración que iban más allá de la fachada de hombre exitoso y deseado. Esa noche, los sueños de Elena se tornaron más vívidos, más cercanos a la realidad. Alejandro en sus sueños ya no era una figura distante, sus manos se acercaban a las suyas con más osadía, y el calor que emanaba de su presencia se sentía casi real. La línea entre la vigilia y el sueño se había vuelto aún más tenue, y Elena se entregaba a estas visiones con una nueva disposición. Una certeza de que lo que sentía no era una simple fantasía. La sensualidad de sus sueños ahora se fusionaba con el recuerdo del toque real, creando una experiencia completa, profundamente emotiva. La percepción de Elena sobre sí misma también se vio alterada. Se sentía más deseable, más viva.
Ese pequeño acto de Alejandro había validado una parte de su feminidad que creía apagada. La idea de que un hombre más joven, tan apuesto y cotizado, se hubiera detenido para ayudarla con tanta delicadeza, la llenó de una confianza que hacía años no sentía. Se miraba al espejo con una nueva perspectiva, notando la elegancia de su madurez, la profundidad de sus ojos, la historia que su rostro contaba. Era una belleza diferente, no la de la juventud, sino una que el tiempo había esculpido con gracia y sabiduría. El gancho que este encuentro había forjado en su alma era innegable. Elena sabía que ya no podía ignorar la atracción que sentía. El misterio de Alejandro, su presencia en su vida y ahora su toque sutil, la empujaban hacia un territorio desconocido, pero extrañamente familiar. El acto de caballero había sido una puerta abierta, una invitación tácita a explorar lo que esa conexión silenciosa podría significar. El camino hacia el amor verdadero, ese que desafía las edades y las convenciones, parecía ahora un poco más cerca, dibujándose en el horizonte con la promesa de una chispa que encendía su corazón. Y Elena, con una mezcla de nerviosismo y una emoción creciente, estaba lista para ver a dónde la llevaría. El pequeño, pero significativo, acto de cortesía de Alejandro en el mercado había sido el catalizador que Elena necesitaba. Aquel roce de dedos, fugaz y electrificante, había resonado en su alma con una intensidad que la dejó asombrada. Ya no era solo una figura enigmática o un personaje de sus sueños, ahora era una presencia real y tangible, un hombre cuya amabilidad había disipado cualquier velo de duda sobre sus intenciones. La monotonía de su rutina, antes un refugio seguro, se había desvanecido por completo, reemplazada por un torbellino de emociones que la hacían sentir, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente viva. Cada amanecer, Elena se despertaba con una nueva disposición. Su primer pensamiento no era sobre las tareas del día, sino sobre la posibilidad de un encuentro con Alejandro. Se encontraba eligiendo su vestuario con un cuidado minucioso, prestando atención a los colores que realzaban su tono de piel, a las texturas que acariciaban su figura con discreta elegancia. Ya no vestía solo para sí misma, ahora, había una expectativa implícita, la esperanza de que su apariencia reflejara la vitalidad que bullía en su interior. Sus gestos se volvieron más fluidos, su sonrisa más espontánea. Había una nueva luz en sus ojos, un brillo que delataba la revolución interna que estaba experimentando. La ciudad misma parecía haber cobrado un nuevo significado. Los lugares que antes frecuentaba por costumbre, la panadería, el parque, la biblioteca, el pequeño café de la esquina, se transformaron en posibles escenarios para un nuevo encuentro con él. Caminaba con un paso más ligero, su mirada explorando cada rincón, cada rostro, con una esperanza renovada. El aire parecía más denso, cargado de posibilidades, y el murmullo de la vida urbana se convertía en una sinfonía que acompañaba su estado de ánimo exaltado. Su percepción del tiempo también se alteró, los minutos parecían estirarse cuando anticipaba su aparición, y volaban cuando su imagen se anidaba en su mente. Elena se sorprendía a sí misma sonriendo en momentos inesperados. Mientras regaba sus plantas, al escuchar una melodía en la radio, o simplemente al observar el juego de luces y sombras en su sala, su mente volaba hacia Alejandro. Se preguntaba sobre sus gustos, sus pasiones, los detalles de su vida que lo habían llevado a cruzar su camino. La curiosidad se había transformado en un anhelo de conocimiento, un deseo de desentrañar el misterio que lo rodeaba. La idea de que este hombre, el príncipe encantado, que era objeto de deseo de tantas, hubiera posado su atención en ella, una mujer madura y con una historia de vida ya escrita, era una fuente constante de asombro y una renovada autoestima. Sus conversaciones con sus amigas tomaron un matiz diferente, aunque Elena era cuidadosa de no revelar el verdadero origen de su transformación. Hablaba con más fervor sobre la belleza de un atardecer, la inspiración de una pieza musical, la riqueza de una novela. Sus ojos brillaban con una pasión recién descubierta, y aunque no mencionaba su nombre, Alejandro era la musa invisible detrás de cada nueva emoción. Sus amigas notaban el cambio, comentando lo bien que se veía, lo radiante que estaba, sin poder descifrar el secreto de su efervescencia. Elena se limitaba a sonreír, disfrutando de su pequeño secreto, de la dulce incertidumbre de lo que el futuro podría deparar. El sentido de la sensualidad en Elena se había intensificado, no de una forma burda o explícita, sino como una profunda conexión con su propio ser femenino.
Se sentía más consciente de su cuerpo, de la forma en que su ropa se deslizaba sobre su piel, del aroma de su perfume. Era una sensualidad que emanaba desde su interior, una autoaceptación que la hacía brillar. Los sueños con Alejandro se volvieron más frecuentes y más vívidos. En ellos, la cercanía de sus cuerpos era casi palpable, los gestos de cariño más explícitos, aunque siempre con una elegancia que preservaba la delicadeza. Esos sueños eran un reflejo de su deseo latente, una validación de que su capacidad de amar y ser amada no tenía fecha de caducidad. La transformación interna de Elena era tan profunda que comenzó a manifestarse externamente. Su postura se volvió más erguida, su caminar más decidido. La voz, antes suave y a veces vacilante, adquirió una mayor firmeza. La gente la notaba, no solo por su renovada energía, sino por la belleza de su madurez que ahora se proyectaba con más confianza. Era como si un velo se hubiera desprendido, revelando la mujer vibrante y apasionada que había permanecido oculta bajo capas de resignación. Su vida, antes una rutina bien orquestada, se había convertido en una aventura, y ella era la protagonista de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Cada día era un regalo, una oportunidad para que el mundo, o al menos su mundo, girara en una nueva dirección. La presencia de Alejandro, ya sea en la realidad o en el reino de sus sueños, había encendido una chispa en su corazón que se negaba a apagarse. Ella se sentía invitada a explorar esta nueva emoción, a dejarse llevar por la corriente de un romance inesperado. El escepticismo había cedido el paso a una esperanza cautelosa, una fe en la posibilidad de un amor que desafiara las convenciones. El eco del pasado, que antes resonaba con melancolía, ahora se fusionaba con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Elena estaba lista, su mundo había comenzado a girar, y ella estaba dispuesta a girar con él, hacia lo desconocido, hacia el amor. La efervescencia que habitaba en el corazón de Elena después del sutil encuentro en el mercado y la posterior revitalización de sus sueños, había transformado su percepción del mundo. Ya no era una espectadora pasiva de su propia vida, se sentía una participante activa, impulsada por una fuerza invisible, la creciente presencia de Alejandro. Su vitalidad se reflejaba en cada gesto, en la forma en que su sonrisa se desplegaba con más facilidad, en la luminosidad de sus ojos que ahora parecían ver más allá de lo evidente. Sin embargo, a pesar de los encuentros casuales y la ayuda puntual, el misterio que rodeaba las intenciones de Alejandro seguía siendo un velo fascinante. Elena anhelaba una señal más clara, una confirmación inconfundible de que lo que percibía no era una simple ilusión. Esa señal llegó, no con palabras, sino a través de una serie de gestos calculados y llenos de significado. Una tarde, Elena regresaba de su clase de pintura, con el alma aún imbuida en los colores y las formas. Al abrir la puerta de su apartamento, una pequeña y delicada rosa roja reposaba sobre el felpudo. No había tarjeta, ni nombre, solo la perfecta flor, con sus pétalos aterciopelados y su aroma dulce, que llenaba el aire de su entrada. Su corazón dio un vuelco. No podía ser casualidad. La discreción del gesto, la elegancia de la ofrenda, apuntaban directamente a Alejandro. Era una confesión silenciosa, un mensaje cifrado que solo ella podía descifrar. La rosa se convirtió en un tesoro, un símbolo tangible de la atención que él le brindaba, una promesa de algo más profundo. Los días siguientes, los signos se multiplicaron. Una mañana, mientras ella disfrutaba de su café en el balcón, notó que en el jardín público, justo frente a su edificio, Alejandro estaba sentado en un banco, leyendo un libro. No la miraba directamente, pero su postura, su aparente calma, sugerían una presencia deliberada. Elena sintió su corazón latir con una fuerza inusual. Él sabía que ella lo vería. Era una invitación a la contemplación, una forma de compartir el espacio sin invadirlo, una declaración no verbal de que su interés no era efímero. La sensualidad de la escena radicaba en la tensión de esa cercanía intencional, en la conciencia de que ambos eran conscientes del otro, sin necesidad de un encuentro directo. Otro día, mientras Elena caminaba por la calle hacia su librería favorita, percibió su automóvil, un vehículo elegante y discreto, estacionado unos metros más adelante de donde ella solía detenerse. Él no estaba dentro, pero la presencia del coche era un recordatorio constante. Unas horas después, al salir de la librería, el coche seguía allí. Alejandro apareció de un callejón cercano, con una sonrisa apenas perceptible que se dibujó en sus labios al verla. No se acercó, no habló.
Simplemente la observó mientras ella seguía su camino, con una mirada de profunda admiración que la envolvió como un manto cálido. Era una confirmación visual, una afirmación tácita de que su interés persistía, que su atención estaba centrada exclusivamente en ella. Estos gestos silenciosos de Alejandro eran, para Elena, mucho más elocuentes que cualquier palabra. Él no buscaba la notoriedad, ni la exhibición. Su cortejo era privado, íntimo, dirigido únicamente a ella. Esta delicadeza en su aproximación la conmovía profundamente. En un mundo donde la franqueza a menudo rayaba en la brusquedad, la sutileza de Alejandro era un bálsamo. Demostraba un respeto inmenso por su espacio, por su ritmo, permitiéndole asimilar cada nueva revelación a su propio paso. La sensualidad de sus acciones residía precisamente en esta contención, en la promesa implícita de una pasión que se construía lentamente, con la elegancia de un baile ancestral. Elena se sentía como el centro de su universo particular. Cada gesto, cada mirada, cada presencia era un hilo que tejía una red invisible, atándola cada vez más a Alejandro. Las dudas iniciales sobre su edad, sobre la viabilidad de un amor tan inesperado, comenzaban a desvanecerse ante la evidencia innegable de su interés. Él la estaba eligiendo a ella, una mujer madura, con una historia, por encima de la superficialidad de la juventud o las expectativas sociales. Esta selección consciente por parte de Alejandro era el mayor halago, una validación de su esencia que la hacía sentir plenamente deseada y valorada. La tensión entre ellos se volvió casi palpable, un aire electrificado que Elena sentía a cada paso. Sus sueños, en sintonía con la realidad, se volvieron más intensos, más osados en sus representaciones de la cercanía y la conexión. En ellos, la mano de Alejandro se posaba sobre la suya con suavidad, su figura se acercaba para un abrazo reconfortante, sus ojos le hablaban de un deseo profundo, pero siempre respetuoso. Esas visiones nocturnas se fusionaban con la realidad, creando una narrativa donde la confesión silenciosa de Alejandro en la vigilia encontraba su eco y su validación en el reino de los sueños. El corazón de Elena ya no albergaba la melancolía del pasado, sino la excitación del presente y la promesa del futuro. Se permitía soñar despierta, imaginar el momento en que esa barrera invisible se rompería y sus mundos finalmente se unirían. La confesión silenciosa de Alejandro no era solo una declaración de interés, era una invitación a un nuevo capítulo, a una aventura romántica que desafiaba la lógica y las convenciones. Y Elena, con el alma desbordante de esperanza y una renovada sensualidad, estaba más que lista para aceptar esa invitación. El aire a su alrededor se llenó con el aroma de la anticipación, el dulce perfume de un amor que se negaba a permanecer en las sombras. Los sutiles gestos de Alejandro, sus miradas significativas y el constante recordatorio de su presencia, habían cultivado en el corazón de Elena una mezcla embriagadora de anticipación y una emoción profunda. La rosa en el felpudo, la visión de él en el parque, la presencia de su coche en su camino, cada uno de estos elementos había tejido una certeza, el interés de Alejandro por ella era innegable, tangible. Ya no se trataba de una fantasía aislada, sino de una realidad en ciernes que la envolvía con una calidez inesperada. Elena se sentía más radiante, más conectada con una vitalidad interior que creía perdida. Sus días, antes marcados por una tranquila predictibilidad, ahora vibraban con la promesa de lo inminente. La tensión entre ellos, construida a través de encuentros silenciosos y miradas elocuentes, había llegado a un punto de ebullición silenciosa. Ambos estaban conscientes del otro, de la atracción que los unía, pero la barrera del no dicho, del primer paso, seguía intacta. Elena, con su prudencia innata y la sabiduría de sus años, se resistía a ser la que iniciara un contacto más directo, esperando que el destino o la audacia de Alejandro finalmente los acercara. Y Alejandro, por su parte, continuaba con su cortejo paciente y respetuoso, como si estuviera esperando el momento perfecto, la señal inequívoca de que Elena estaba lista para cruzar el umbral. El escenario perfecto para ese crucial cruce de destinos se materializó en el jardín botánico de la ciudad, un oasis de verdor y fragancias que Elena solía visitar para encontrar inspiración y paz. Era un lugar donde el tiempo parecía desacelerarse, y la belleza natural invitaba a la introspección. Una tarde de sol suave, con el aire fresco y perfumado por las flores en plena floración, Elena paseaba por los senderos serpenteantes, sus pensamientos divagando en la dulce incertidumbre de su vida. Se detuvo frente a un estanque de nenúfares, absorta en la quietud del agua, cuando una figura se detuvo discretamente a su lado.
El aroma familiar de la colonia de Alejandro la alertó antes de que lo viera. Giró la cabeza lentamente, y allí estaba él, de pie, a solo unos pasos de distancia. Sus ojos, esos ojos penetrantes que tanto la habían cautivado, se fijaron en los de ella con una intensidad abrumadora. Esta vez, no hubo desvío de la mirada, ni gestos de distracción. Fue un momento de reconocimiento mutuo total, una rendición silenciosa a la atracción innegable que flotaba entre ellos. El mundo alrededor pareció desvanecerse, y solo existían ellos dos, envueltos en la burbuja de esa conexión magnética. No hubo palabras, ni siquiera un murmullo. La comunicación se estableció a través de los ojos, un diálogo profundo que trascendía el lenguaje. En la mirada de Alejandro, Elena vio no solo deseo, sino una profunda admiración, un respeto que la conmovió hasta las lágrimas. Era una mirada que hablaba de una comprensión que iba más allá de las palabras, de un reconocimiento de su espíritu, de su historia, de su belleza madura. Y en los ojos de Elena, Alejandro pudo percibir la esperanza reavivada, la vulnerabilidad de un corazón que se abría de nuevo, la promesa de una conexión genuina. La tensión era palpable, una corriente eléctrica que zumbaba en el aire entre ellos. La sensualidad de la escena no residía en lo explícito, sino en la promesa inminente de un toque, en la cercanía de sus cuerpos que casi se rozaban, en la conciencia mutua de la intensidad de sus sentimientos. Elena sintió un calor ascender por su cuerpo, una mezcla de nerviosismo y una excitación profunda que hacía mucho no experimentaba. Su respiración se volvió un poco más rápida, y sus manos, discretamente, se crisparon ligeramente a sus costados. En un gesto que pareció casi predestinado, la mano de Alejandro se movió lentamente, con una deliberación que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. No la tomó de inmediato, sino que se detuvo a centímetros de la suya, una invitación silenciosa, una pregunta formulada sin sonido. Elena, con una audacia que la sorprendió a sí misma, movió su mano apenas 1 milímetro, un gesto casi imperceptible que, sin embargo, fue la aceptación silenciosa que Alejandro esperaba. Y entonces, sus dedos se entrelazaron. Fue un toque suave, casi etéreo al principio, pero que se hizo más firme a medida que sus pieles se encontraron. Un choque de energía recorrió el brazo de Elena, un escalofrío delicioso que la envolvió de pies a cabeza. La textura de su mano, cálida y fuerte, era un ancla, una confirmación de que todo lo que había sentido, todo lo que había soñado, era real. La simplicidad del gesto, la profunda intimidad de ese primer contacto físico, fue más poderosa que 1000 palabras. En ese instante, los hilos de sus destinos, que habían estado tejiéndose en silencio, finalmente se habían cruzado de forma irrevocable. Elena sintió una oleada de plenitud. El mundo pareció detenerse, y en el silencio de ese jardín, bajo el suave sol de la tarde, el amor verdadero encontró su camino, sin barreras de edad o de convenciones sociales. Alejandro, el hombre deseado por tantos, había elegido su mano, su corazón, su historia. La sabiduría de sus años, la tristeza de su pasado, la resiliencia de su espíritu, todo era valorado, todo era aceptado en ese simple, pero profundo, entrelazamiento de dedos. La escena final de ese encuentro se centró en sus manos unidas, un símbolo poderoso de la conexión que había florecido entre ellos. Luego, la cámara se elevó ligeramente, mostrando sus figuras de pie junto al estanque de nenúfares, dos almas que, a pesar de las expectativas del mundo, habían encontrado la una a la otra. La sensualidad se manifestaba en la armonía de sus presencias, en la promesa de un futuro compartido que apenas comenzaba a revelarse. El crucero de destinos había sido consumado, y Elena sabía, con una certeza conmovedora, que su vida nunca volvería a ser la misma. El amor, en su forma más pura e inesperada, había llegado, desafiando todas las lógicas y abriendo un nuevo y emocionante capítulo. El entrelazamiento de las manos de Elena y Alejandro en el jardín botánico no fue solo un toque físico, fue la unión de dos mundos, el derribo de barreras invisibles que el tiempo y las convenciones sociales habían erigido. Ese instante, cargado de una electricidad silenciosa, selló una promesa tácita. Elena, a pesar de la sorpresa que aún la embargaba, sintió una paz profunda, una certeza de que lo que estaba sucediendo era el resultado de una fuerza inquebrantable, la de un amor verdadero que se abría paso contra todo pronóstico. La lógica, que hasta entonces había sido su ancla, comenzó a ceder ante la poderosa razón del corazón. La sociedad latina,
con sus arraigadas tradiciones y expectativas, a menudo dicta patrones muy definidos para el amor y las relaciones. La idea de una mujer madura, viuda o soltera, encontrando el amor con un hombre significativamente más joven y, además, un príncipe encantado, deseado por tantas, era una narrativa que desafiaba la norma. Los chismorreos, las miradas de juicio, las preguntas indiscretas, eran escenarios que Helena había previsto en el fondo de su mente. Sin embargo, al sentir la calidez de la mano de Alejandro, esos temores se disiparon, reemplazados por una convicción inquebrantable. Lo que sentía era auténtico, y su autenticidad era la única verdad que importaba. Alejandro, por su parte, nunca había sido un hombre que se guiara por las expectativas externas. Su vida, aunque pública en muchos aspectos, siempre había sido gobernada por sus propias convicciones y valores. Él había visto en Helena no solo la belleza de la madurez, sino la profundidad de un alma experimentada, la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Para él, la edad era un número, una convención. Lo que lo había cautivado era la quietud de su presencia, la historia en sus ojos, la dignidad con la que llevaba su vida. Su elección por Helena no era un capricho, ni una rebelión. Era una decisión consciente y profunda, nacida de una conexión que trascendía lo superficial. El narrador, en esta etapa de la historia, enfatizaba cómo las voces internas de Helena, esas que le susurraban sobre la improbabilidad de un amor así, comenzaron a ser ahogadas por la contundencia de sus emociones. La imagen de un príncipe encantado, que elige a una mujer madura no por lástima o por excentricidad, sino por una atracción genuina y profunda, era el centro de la narrativa. Era un acto de subversión silenciosa contra las expectativas sociales, una afirmación de que el amor no discrimina, que florece donde menos se espera. La sensualidad de esta parte residía en la poderosa conexión mental y emocional que se había establecido, en la audacia de ambos de permitirse sentir sin censura. Los días siguientes al encuentro en el jardín botánico, Alejandro y Helena comenzaron a forjar una conexión más explícita, aunque aún discreta. No se trataba de citas formales al estilo tradicional, sino de encuentros que se entrelazaban con sus rutinas. Un café compartido en la mañana en la panadería, donde la conversación fluía en murmullos, sus risas suaves, la cercanía de sus cabezas. Una visita a la galería de arte, donde ahora comentaban las obras en voz baja, sus manos rozándose accidentalmente mientras señalaban un detalle. Cada interacción era una confirmación silenciosa de que lo que estaban haciendo entre ellos era real, sólido y profundamente significativo. La percepción pública, aunque Helena intentaba ignorarla, a veces se hacía presente en miradas curiosas o susurros ahogados. Sin embargo, la actitud de Alejandro era un escudo protector. Su porte era de una seguridad inquebrantable, su mirada hacia Helena, llena de admiración, disipaba cualquier duda sobre la seriedad de sus intenciones. Él la trataba con una deferencia exquisita, una caballería que era innata en él y que hacía que Helena se sintiera la mujer más valorada del mundo. Esa protección tácita de Alejandro le daba a Helena la fuerza para ignorar cualquier posible juicio externo. Su felicidad se había vuelto su armadura. La sensualidad de su naciente relación no necesitaba de la explicitud. Se manifestaba en la forma en que él la escuchaba con absoluta atención, en la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ella compartía una idea, en la intimidad de las risas compartidas. Era una sensualidad de la conexión profunda, del alma que reconoce a otra alma, independientemente de la edad o las circunstancias. El deseo no era una explosión de pasión juvenil, sino un fuego lento y constante, alimentado por la admiración mutua, el respeto y la creciente certeza de que estaban destinados a encontrarse. Helena se dio cuenta de que la lógica del corazón era, de lejos, la más poderosa. Esa lógica no entendía de números, de diferencias generacionales o de expectativas sociales. Solo entendía de conexión, de afinidad, de la forma en que dos almas encajaban perfectamente. Como piezas de un rompecabezas largamente buscado. La resignación había sido un disfraz, una armadura. Ahora, bajo la influencia de Alejandro, esa armadura se desvanecía, revelando la mujer apasionada, deseosa de amor, que siempre había sido. El amor de Alejandro por Helena era un tributo a la madurez, a la belleza que florece con el tiempo, a la sabiduría que solo se adquiere con las experiencias vividas. Su elección no era un sacrificio, sino un privilegio, el de amar a una mujer completa, compleja y profundamente real. Y Helena, al aceptar ese amor,
no solo se abría a una nueva relación, sino que también abrazaba una nueva versión de sí misma, una mujer valiente, una mujer que desafiaba las normas, una mujer que creía en la magia de lo inesperado. La lógica del corazón había triunfado, y el camino hacia una felicidad plena se abría ante ellos, prometiendo un futuro tejido con hilos de amor, respeto y una pasión sutil, pero innegable. La lógica del corazón había triunfado, disolviendo las últimas dudas de Elena y solidificando la elección inquebrantable de Alejandro. El entrelazamiento de sus manos en el jardín botánico había sido el punto de inflexión, el umbral a un nuevo amanecer que ahora pintaba sus vidas con tonalidades vibrantes y una promesa de plenitud. Ya no eran solo encuentros furtivos o miradas cargadas de significado, ahora existía una conexión explícita, una aceptación mutua de un romance que desafiaba la convención, pero que se sentía profundamente auténtico y merecido. Los días siguientes se desplegaron como una secuencia de descubrimientos deliciosos. Elena y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, no en grandes eventos sociales donde la mirada pública pudiera ser invasiva, sino en la intimidad de espacios cotidianos que cobraban un nuevo significado. Un paseo por la orilla del mar al atardecer, donde el viento acariciaba sus cabellos y el sonido de las olas se convertía en la banda sonora de su incipiente felicidad. La mano de Alejandro, antes un mero roce, ahora se posaba con naturalidad sobre la de ella, un gesto de pertenencia que transmitía seguridad y una ternura inmensa. Elena sentía el calor de su piel, la fuerza de su agarre, y en cada contacto, se confirmaba la veracidad de lo que estaba viviendo. Las conversaciones fluían con una facilidad asombrosa, a pesar de la ausencia de diálogos directos. El narrador transmitía la esencia de sus intercambios a través de las descripciones de sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, indicando una atención absoluta. Él le contaba historias a través de gestos, de la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus proyectos, de su pasión por el arte o su compromiso filantrópico. Elena, a su vez, le compartía la riqueza de su vida a través de la calidez de su sonrisa, la profundidad de su mirada al escucharle, la forma en que su mano, con suavidad, a veces acariciaba la de él en un gesto de empatía y afecto. Había una comunicación más allá de las palabras, un lenguaje del alma que ambos dominaban a la perfección. La sensualidad de esta etapa no era la de la explosión pasional, sino la de la intimidad creciente, la comodidad del ser. Era la sensualidad de una mano que se posaba en su espalda al cruzar una calle, un gesto protector que a Elena le hacía sentir amparada. Era la forma en que Alejandro la esperaba en la puerta de su apartamento con una flor en la mano, un detalle que hablaba de su consideración y su deseo de hacerla sentir especial. La sensualidad estaba en la cercanía de sus cuerpos al sentarse uno junto al otro, en la conciencia de la presencia del otro, en el intercambio de miradas que contenían universos de emociones y promesas. Elena sentía su feminidad renacer, no con la urgencia de la juventud, sino con la serenidad y la profundidad de una mujer que conoce su valor. La presencia de Alejandro comenzó a impregnar la vida de Elena de una manera muy sutil, pero transformadora. Sus días se llenaron de una ligereza que hacía mucho no experimentaba. Su sonrisa era más frecuente, su paso más enérgico. Las preocupaciones cotidianas parecían menos pesadas, y el futuro, antes un sendero solitario, ahora se abría como un camino lleno de posibilidades compartidas. Ella se sentía rejuvenecida por dentro, no por una negación de su edad, sino por la renovación de su espíritu. El amor, en su forma más pura, tenía el poder de borrar el cansancio acumulado y de infundir una energía que superaba cualquier barrera física. Las personas que los veían juntos, especialmente en sus paseos discretos por el parque o en el café, podían percibir la armonía que emanaba de ellos. No era una relación ruidosa o ostentosa, sino una unión construida sobre el respeto mutuo y una profunda conexión. Alejandro, el hombre deseado por la sociedad, no mostraba signos de orgullo o de condescendencia. Al contrario, su mirada hacia Elena estaba llena de una devoción inquebrantable, y su lenguaje corporal comunicaba una admiración sin límites por la mujer que había conquistado su corazón. Esta aceptación pública, aunque tácita, fortalecía la convicción de Elena de que su amor era, simplemente, correcto. Los sueños de Elena ahora eran extensiones de su realidad, poblados por la imagen de Alejandro a su lado, en situaciones de calidez y cercanía. Ya no eran solo promesas, sino confirmaciones oníricas de la felicidad que estaba experimentando. La sensualidad en sus sueños se había vuelto más explícita en su ternura,
sus manos acariciando su rostro, un abrazo que la envolvía con seguridad, la sensación de su aliento cerca de su cuello. Eran visiones que validaban el deseo y la conexión, pero siempre con una elegancia inherente que respetaba la esencia de la historia. El nuevo amanecer no era solo metafórico. Era una realidad que se manifestaba en cada rayo de sol que entraba por su ventana, en el canto de los pájaros que ahora le sonaba más melódico, en el aroma de las flores que percibía con mayor intensidad. Elena había descubierto que el amor verdadero no tenía fechas de caducidad, ni requisitos de juventud. Era una fuerza universal que podía llegar en cualquier momento de la vida, y que, cuando lo hacía, transformaba todo a su paso. Su historia con Alejandro era un testimonio viviente de ello, una prueba de que la felicidad y la pasión podían florecer en los terrenos más inesperados. Con cada día que pasaba, Elena se sentía más anclada en esta nueva realidad. El pasado, con sus ecos de soledad, se desvanecía en la lejanía. El presente era una celebración constante de la compañía de Alejandro, de la belleza de un amor que la había encontrado en la madurez y la había hecho sentir más completa que nunca. Su felicidad era palpable, un aura que la rodeaba y que, sin duda, la preparaba para los desafíos y las alegrías que aún estaban por venir. La historia de Elena y Alejandro, un nuevo amanecer de amor, apenas comenzaba a escribir sus capítulos más emocionantes. El nuevo amanecer en la vida de Elena, teñido con los colores vibrantes del amor inesperado de Alejandro, se asentaba ahora en una profunda armonía. Ya no eran solo las primeras chispas o las dulces anticipaciones, la relación se había consolidado en una conexión palpable y serena, una que se comunicaba más allá de la necesidad de palabras. La lógica del corazón había guiado sus pasos, y ahora, la intimidad emocional y la sensualidad tácita se manifestaban en cada gesto, en cada respiración compartida. Para Elena, esta etapa era el dulce fruto de la paciencia y la inesperada bendición de un amor maduro. Los encuentros diarios se habían vuelto un pilar fundamental en su existencia. No había necesidad de grandes planes, la simple presencia del otro era suficiente para infundir alegría. Un café en el balcón del apartamento de Elena, donde el sol matutino bañaba sus rostros y las manos de Alejandro se posaban con naturalidad sobre las suyas. La quietud de esos momentos se llenaba con la elocuencia de sus miradas. En los ojos de Elena, Alejandro veía una gratitud infinita, una ternura que solo la experiencia de la vida puede moldear, y una chispa de picardía que siempre le sacaba una sonrisa. Ella, a su vez, se perdía en la profundidad de los ojos de él, encontrando una admiración inquebrantable, una devoción pura y una pasión serena que desmentía cualquier diferencia de edad. La sensualidad de su relación no se expresaba en gestos grandilocuentes o demostraciones exuberantes, sino en la delicadeza de las interacciones cotidianas. Era el roce suave de sus brazos al caminar juntos por el parque, una caricia apenas perceptible que transmitía una corriente de afecto. Era la forma en que Alejandro, sin pedir permiso, le acomodaba un mechón de cabello rebelde detrás de la oreja, un gesto que para Elena era de una intimidad profunda y que le erizaba la piel con un delicioso escalofrío. La mano de él en su cintura al abrirle una puerta, un acto de caballería que era innato en Alejandro y que hacía que Elena se sintiera protegida, valorada y profundamente deseada. Los silencios entre ellos no eran vacíos, sino que estaban llenos de significado. En la quietud de una tarde compartida, mientras leían o simplemente disfrutaban de la compañía mutua, Elena sentía la presencia reconfortante de Alejandro. Sus miradas se cruzaban a menudo, y en esos breves instantes, un universo de emociones se comunicaba, comprensión, afecto, deseo, y la certeza de que habían encontrado en el otro un refugio. La conexión no verbal era tan poderosa que las palabras parecían innecesarias, un ruido superfluo que podría perturbar la perfección de su armonía. Él la comprendía sin que ella tuviera que explicar, ella le ofrecía consuelo con solo una mirada. Para Elena, la admiración en los ojos de Alejandro era un espejo que le devolvía la imagen de una mujer renovada. Él no veía su edad, sino su esencia, la riqueza de sus experiencias, la belleza atemporal de su alma. Esa percepción la hacía sentir profundamente deseada, no con la superficialidad de la juventud, sino con la profundidad de una pasión madura que valoraba cada arruga, cada cicatriz como un mapa de una vida bien vivida. La seguridad que Alejandro le transmitía le permitía soltar las últimas inhibiciones, liberando una sensualidad que era intrínseca a su ser, pero que había estado dormida por años. Los pequeños gestos de cariño se multiplicaban, tejiendo una red invisible de afecto.
Alejandro le preparaba su té favorito sin que ella lo pidiera, o le traía un libro que sabía que le interesaría. Eran demostraciones sutiles de su atención y consideración, que hablaban de un amor que se preocupaba por los detalles más íntimos de su bienestar. Elena, a su vez, encontraba formas de expresarle su cariño a través de pequeñas atenciones, una comida que sabía que él disfrutaba, un abrazo espontáneo que lo envolvía con calidez. Estas interacciones, aparentemente sencillas, eran los cimientos de una intimidad profunda y duradera. La conexión emocional se extendía a sus sueños, que ahora eran un reflejo claro de la felicidad de su vigilia. En el reino onírico, la mano de Alejandro se posaba con delicadeza en su mejilla, sus labios se acercaban en un beso que era más promesa que acción, y sus cuerpos se entrelazaban en una danza de afecto y ternura. La sensualidad de estos sueños se mantenía dentro de los límites de la sutileza, enfatizando la conexión emocional y el deseo mutuo sin cruzar a lo explícito. Eran visiones que reafirmaban la belleza de su amor y la profundidad de su conexión física y espiritual. En público, la pareja mantenía una discreción elegante. Sus manos entrelazadas o el brazo de Alejandro alrededor de su cintura eran las únicas señales de la profunda conexión que los unía. Las miradas curiosas se encontraban con la serenidad de su felicidad, y la obvia devoción de Alejandro hacia Elena disipaba cualquier posible juicio. Su amor era una declaración silenciosa de que el afecto verdadero no conoce barreras, y que la edad es irrelevante cuando dos almas se reconocen y se eligen. Elena sentía que había encontrado no solo a un amante, sino a un compañero de vida, alguien que la veía por completo, que celebraba su madurez y que la amaba con una intensidad que nunca había esperado volver a experimentar. La plenitud de su corazón se manifestaba en cada respiración, en cada sonrisa. Las miradas que hablaban entre ella y Alejandro eran un lenguaje universal de amor, un testimonio de que la pasión, la conexión y la sensualidad pueden florecer en cualquier etapa de la vida, y que, a veces, los amores más inesperados son los más verdaderos y duraderos. La historia de su amor, tejida con hilos de profunda intimidad y respeto mutuo, continuaba su hermoso despliegue. La historia de Elena y Alejandro había florecido, desafiando las convenciones y redefiniendo el significado del amor verdadero. Las miradas, los gestos sutiles, la conexión profunda que los unía, todo había culminado en una relación que irradiaba serenidad y plenitud. Elena, la mujer que había creído que el capítulo más emocionante de su vida ya estaba escrito, descubrió que el destino le guardaba una sorpresa aún más dulce en la madurez. Alejandro, el hombre deseado por la sociedad, había encontrado en ella un alma afín, una belleza que trascendía lo superficial y una historia que lo cautivaba. Su unión era un testimonio viviente de que el amor genuino no conoce límites ni se ciñe a las expectativas impuestas. El camino no había estado exento de los susurros inevitables de la sociedad, las miradas curiosas que juzgaban la diferencia de edad. Sin embargo, la fuerza de su vínculo actuaba como un escudo impenetrable. Alejandro, con su porte seguro y su devoción inquebrantable hacia Elena, disipaba cualquier duda sobre la seriedad de sus intenciones. Su amor por ella no era una excentricidad, sino una elección consciente y profunda, basada en el respeto mutuo, la admiración y una conexión que iba más allá de lo físico. Elena, a su vez, encontraba en la seguridad de Alejandro la confianza necesaria para ignorar cualquier posible crítica, sabiendo que la felicidad que compartían era su única verdad. La vida de Elena había adquirido una nueva riqueza, una dimensión que la llenaba de una alegría profunda. Los días se sucedían con una fluidez armoniosa. Sus actividades cotidianas, antes solitarias, ahora estaban impregnadas de la presencia reconfortante de Alejandro. Sus mañanas con café en el balcón se alargaban en conversaciones silenciosas, donde las miradas y los pequeños toques decían más que 1000 palabras. Los paseos por el parque se convertían en exploraciones compartidas, sus manos entrelazadas en un gesto de pertenencia que comunicaba un universo de afecto. La sensualidad de su relación residía en la intimidad compartida, en la comodidad de ser ellos mismos el uno con el otro, en la aceptación total de sus individualidades. El respeto era un pilar fundamental de su unión. Alejandro valoraba la sabiduría de Elena, sus experiencias de vida, sus pasiones maduras. La escuchaba con una atención absoluta, absorbiendo cada matiz de su ser, y a menudo, sus ojos se iluminaban con admiración por la fuerza y la gracia con la que ella había navegado su vida. Para Elena, la sensibilidad de Alejandro, su amabilidad innata y su capacidad para ver más allá de lo evidente, eran cualidades que la enamoraban cada día más.
Él no intentaba cambiarla, ni la presionaba. Simplemente la amaba por quien era, en su esencia más pura. Los sueños de Elena ahora eran un fiel reflejo de la plenitud que sentía en la vigilia. Alejandro aparecía en ellos como un compañero constante, su mano siempre cerca, su presencia reconfortante. La sensualidad de estas visiones era la de la conexión profunda del alma y el cuerpo, la de un cariño que se manifestaba en caricias suaves, abrazos protectores y la cercanía de sus alientos. No había un elemento explícito, sino la representación de una pasión madura y serena, construida sobre la confianza y el afecto mutuo. Esos sueños eran un recordatorio constante de la belleza de lo que habían encontrado. La historia de Elena y Alejandro se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio silencioso de que el amor verdadero no se adhiere a las limitaciones impuestas por la sociedad. Demostraba que la felicidad plena es posible en cualquier etapa de la vida, y que a veces, los caminos más inesperados son los que conducen a los destinos más hermosos. Su amor era una declaración audaz contra el estereotipo de que las mujeres maduras ya no tienen derecho a una pasión arrebatadora o a un príncipe encantado. Alejandro, al elegirla a ella, había redefinido lo que la sociedad consideraba deseable, poniendo en primer plano la riqueza de la experiencia y la profundidad del carácter. El final de su historia no era un punto y aparte, sino un nuevo comienzo. Una escena que los mostraba juntos, quizás sentados en un banco en el jardín botánico, el mismo lugar donde sus destinos se habían cruzado. Sus manos entrelazadas, sus ojos fijos en el horizonte, una ligera sonrisa dibujada en sus labios. No necesitaban palabras. La plenitud de su amor se reflejaba en la quietud de ese momento, en la armonía de sus presencias. La vida había traído a Elena la sorpresa más hermosa, y ella la había abrazado con el corazón abierto, demostrando que el amor tiene su propia lógica inquebrantable. La historia concluía con la reafirmación de que el amor que rompe barreras es el más puro y duradero. La felicidad de Elena y Alejandro era un eco de esa verdad universal. Un mensaje inspirador para todas las mujeres que creían que era demasiado tarde. El amor verdadero no espera, no juzga, simplemente llega y transforma. Y así, Elena, la mujer que había vivido en la quietud de la resignación, encontró una pasión que la elevó, la completó y la hizo creer, una vez más, en la magia inagotable del corazón. Su historia resonaría, un susurro esperanzador para todas aquellas almas que aún anhelan encontrar su propio príncipe encantado, sin importar la edad.